Amada iglesia, buenos días, Dios los bendiga. Que el Espíritu de Dios nos guíe esta mañana para la palabra que Dios ha destinado para nosotros. Durante todo este tiempo hemos estado compartiendo mensajes y más que estudio bíblico son reflexiones, son meditaciones, son instrucciones bíblicas para poder vivir en este tiempo tan extraño, tan complicado que hemos estado viviendo. Y quisiera pedirte que me acompañes, hermano, toda la iglesia, acompáñenme, todos los que estén viendo, orar, pedir al Señor su dirección y la guía de su Espíritu Santo en esta mañana. Cierra tus ojos, acompáñame a orar. Padre Santo, bendito Dios, tu nombre sea exaltado para siempre. Dios bueno, Dios misericordioso, que nos has comprado con la sangre de Cristo Jesús y nos has hecho parte de tu familia, parte de tu pueblo, y nos tienes destinado y predestinados para pasar contigo en la eternidad, en ese lugar especial que tienes preparado para tu pueblo. Gracias, Padre Celestial. En esta mañana rogamos tu presencia, tu Espíritu Santo, para que sea nuestro maestro y nuestro guía, y que nuestro entendimiento y nuestra devoción por ti se mantenga firme, fuerte, en el camino correcto, buscando hacer tu voluntad. Pedimos tu favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quisiera que me acompañaran a tener una lectura bíblica en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Es un encuentro en donde Jesucristo tiene con sus hermanos, con la gente del pueblo en Jerusalén, porque quisiera llevar con ustedes esta parte de la Biblia, San Juan 7, porque ahora que estamos en esta situación extraña, no sé si a ti o a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado, que tenemos la oportunidad de ver por internet, por el teléfono, por cualquier aparato, muchos mensajes que la gente comparte, mensajes bíblicos, mensajes religiosos, mensajes positivos, mensajes de buena intención. Y he visto que muchos son mensajes buenos, que están centrados en la palabra del Señor. He visto muchos otros que parecen buenos, al menos en una parte, son humanistas, hablan de un pensamiento positivo, y aunque parecen buenos, no son del todo correctos desde el punto de vista bíblico. Y también me ha tocado ver muchos que no son absolutamente, no son bíblicos, no son correctos, se escuchan muy bien, llaman mucho la atención, pero están lejos de la verdad. Y entonces, ante tanta invasión de mensajes, de predicadores, de personas que portan su pensamiento, ¿cómo saber? La pregunta surge, ¿cómo saber que lo que estoy escuchando, cómo saber si lo que yo sé, cómo saber si lo que me están diciendo es correcto? ¿Cómo saber si es de la Biblia? ¿Cómo saber si lo que yo estoy creyendo es correcto? Porque hay una cosa importante, lo que uno cree se manifiesta en nuestro accionar. La mente es nuestro timón, y de acuerdo a nuestro pensamiento es nuestro accionar, nuestra actitud, nuestras obras de cada día. Por eso es importante saber si lo que yo creo, si lo que tú crees es verdad. Y ante tanta diversidad de mensajes, de predicadores, de apóstoles, de profetas, de ministerios y de gente que da un mensaje aparentemente bíblico, la pregunta es, ¿cómo saber que lo que yo creo es verdad? ¿Cómo saber si lo que me dicen es verdad? Y es una pregunta importante, es una pregunta crucial, que necesitamos encontrar la respuesta en Jesucristo. Jesucristo nos da su respuesta, nos da la guía, nos da la clave para poder entender. Y eso lo podemos ver en muchas partes de la Escritura, pero en esta ocasión quisiera pedirte que me acompañaras a leer una porción del Evangelio de San Juan, capítulo 7, en donde el Señor Jesucristo va y se presenta. Tú lo puedes leer en casa. Jesucristo va y se presenta con sus hermanos. Sus hermanos están preparándose para ir a la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta que los judíos celebraban para conmemorar que durante el desierto el Señor los protegió y les dio el sustento y la provisión completa durante ese tiempo. Y los judíos celebran esa fiesta, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, para dar gracias a Dios. Y esa fiesta se hacía en Jerusalén. Y toda la gente en Galilea, en Judea, en Samaria, se movían a Jerusalén para celebrar esa fiesta y dar gracias a Dios. Y entonces los hermanos del Señor
Jesús le dicen, oye, si quieres ir y manifestarte y quieres que la gente vea quién eres tú, si quieres que la gente sepa que tú eres el Mesías, ve con nosotros a la fiesta, a Jerusalén, para que la gente vea, la gente te aplauda, la gente te reconozca. Y el Señor Jesucristo dice, no voy a ir con ustedes, no es mi tiempo, no es el tiempo de Dios. Y en esa lectura dice la palabra en el versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas, manifiéstate al mundo. ¿Cómo saber que un predicador, que un mensajero, que una enseñanza es bíblica, que una doctrina es correcta? Y podemos encontrar algunas manifestaciones o algunas características de la gente de cómo piensa el mundo. El mundo, para saber si es lo correcto, la gente tiene estándares muy diferentes a los de Cristo Jesús. Y los hermanos de Jesús manifiestan ese estándar. Y sus hermanos manifiestan esta tendencia de clasificar a un profeta o un mensajero, clasificarlo como verdadero o no verdadero, dependiendo del reconocimiento que tenga de la gente. Si un predicador, si un mensajero tiene mucho reconocimiento de la gente, entonces la gente presupone que ese predicador es verdadero, que viene de Dios, que su mensaje es correcto. La gente busca o trata de identificar quién es verdadero dependiendo de si le agrada a la gente, si la gente le aplaude, si la gente le reconoce, si la gente lo busca, como si fuera una señal de verdad y de autenticidad en un mensajero. Pero el Señor no está interesado en eso. Él les dice, no voy a ir con ustedes, porque no es mi tiempo. Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, versículo 6. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Y para el mundo no se espera a la voluntad de Dios, no se espera al tiempo de Dios. Para ellos cualquier tiempo es bueno, pero el mensajero correcto, el mensajero verdadero, el mensajero que viene de Dios, la doctrina que es correcta, tiene siempre como prioridad sujetarse a la voluntad de Dios, humillarse a la voluntad de Dios, no hacer su propia voluntad, no aprovechar las oportunidades del mundo, no buscar el aplauso de la gente, no buscar el reconocimiento, no tener éxito ni prosperidad en un ministerio, sino que el verdadero mensajero de Dios, el verdadero mensaje, siempre está como prioridad sujeto al tiempo de Dios, sujeto a la obediencia de Dios, sujeto a su voluntad. Y eso lo podemos ver claramente el Señor cuando dice, mi tiempo no ha llegado. Pero ustedes están listos en cualquier hora, pero mi tiempo no ha llegado. Jesucristo siempre le daba preferencia, como hijo de Dios, a la voluntad de su Padre. Y si tú quieres saber si un mensaje es bueno, hay que ver si ese mensaje se sujeta a la voluntad de Dios. No es tanto qué tan éxito tenga, no es tanto qué tan conocido sea, no es tanto qué tan aplaudido sea la gente o qué tan agradable es a la gente o al público, sino qué tanto se sujeta a la voluntad de Dios, qué tanto es obediente ese predicador, ese pastor, qué tan obediente es ese ministerio, qué tan obediente a la voluntad de Dios es ese mensaje, esa enseñanza. Cuando la enseñanza se centra en Jesucristo, cuando se centra en darle gloria al Señor, entonces podemos confiar de que ese mensaje es verdadero. Pero cuando el mensaje se centra en la persona para sentirse cómodo, a gusto, prosperado, saludable y sin ninguna preocupación, entonces dice el Señor Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, que el que no es de Dios busca su propia gloria, busca su propio beneficio, busca su propia comodidad. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, versículo 10, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Jesús no andaba buscando el aplauso de la gente, no andaba buscando reconocimiento ni ser visto, como muchos lo hacen en este tiempo. Y a veces en los videos se logra ver eso. Pero el Señor no le daba importancia a eso de que la gente te vea.
de que la gente te aplauda. Él más bien fue en secreto porque él estaba más preocupado y más interesado en hacer la voluntad de Dios, más que en adquirir el aplauso y el reconocimiento de la gente. Dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, presta atención, unos decían, él es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al mundo. ¿Cómo saber cuál es la diferencia? ¿Cómo saber quién es bueno? ¿Cómo saber qué mensaje es correcto? ¿Cómo saber qué mensaje no es correcto? ¿Cómo saber si un predicador está enseñando la verdad? ¿Cómo saber si un predicador está enseñando algo que no es verdadero, que no es correcto? Dice lo siguiente, versículo 14, más a la mitad de la fiesta duraba 7 días, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, de manera privada, de manera sin llamar la atención, muy discretamente el Señor enseñaba y la gente se empezó a acercar al Señor porque la palabra siempre llama la atención del que busca a Dios. Y dice que se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? ¿Cómo sabe sin haber estudiado? Y ese es otro punto en que la gente da crédito a una persona. Si la persona tiene muy buenas credenciales, si fue muy buenas escuelas, si tiene muy buenos grados académicos, si es doctor, profesor, catedrático, la gente le presta mucha atención. No tiene nada de malo ser estudiado, tener un doctorado, tener la capacidad de dar una cátedra, pero ese no es el interés del Señor Jesucristo. La gente buscaba, bueno, ¿cómo sabe este tanto si ni siquiera estuvo a los pies de ningún maestro reconocido, como fue Pablo, que él estudió a los pies del gran maestro judío llamado Gamaliel? Eso nos da una clave, hermano, hermana, de que no necesariamente una persona estudiada es de Dios. Y no necesariamente una persona con grandes credenciales académicos, que tenga tantos logros, tanto reconocimiento de la gente. No es ahí donde uno debe de fijarse, sino uno debe de fijarse en que el mensaje está centrado en darle gloria a Dios, en dar obediencia a la palabra del Señor y sujetarse. Aún y cuando la gente no te reconozca, no te aplauda, tú, hermano, debes buscar no el aplauso de la gente, no debes de buscar que la gente te mire como un gran cristiano. La gente debe ver que tú te sujetas al tiempo de Dios, que tú te sujetas a su voluntad, a su palabra, que andas discretamente enseñando la verdad, sin llamar la atención hacia ti, hacia tu persona, sino poner toda la atención y cautivar toda la atención de la gente hacia el mensaje de Cristo Jesús, a su obediencia y a su palabra. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Y aquí están las dos claves que el Señor Jesucristo te da a ti y a mí, para saber si lo que yo creo es verdad, para saber si lo que yo creo está de acuerdo a la Biblia, para saber si lo que me enseñan es correcto, pero más que todo, ¿cómo sé que lo que yo creo está bien? ¿Cómo sé si lo que me han enseñado es correcto? Y el Señor nos da la clave, dos de ellas, en el versículo 16 y 17. Dice el versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Pon atención. El mismo Señor, el Hijo de Dios, en una absoluta y completa humillación ante el Padre, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Una característica principal del que es de Dios es de que todo su enfoque, toda su atención, toda gloria, todo reconocimiento y aplauso está dedicada al Padre Celestial, está dedicada a Dios. No está dedicada a ningún ser humano, a ningún ministerio, a ninguna iglesia, a nadie en particular, sino solamente al Dios eterno. Jesucristo siendo el Hijo de Dios, aún en esa posición de ser el Mesías, el Cristo enviado, Él se sujeta por completo y dice, mi doctrina no es mía, es de aquel de que me envió. Y aquí está la clave, dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Me escuchó? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Esa es, hermanos,
La primera clave, la primera señal que el Señor Jesucristo nos comparte. El que quiera hacer la voluntad de Dios. El que lo haga, sabrá. No es al contrario. Nosotros parece que tenemos la idea equivocada de que primero sé y entonces hago la voluntad de Dios. Pero Jesucristo nos dice que es completamente opuesta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que tiene en su corazón la inclinación de hacer la voluntad de Dios, el que se pone a hacer la obra del Señor. Primero está la obediencia. Cuando tú sabes algo de Dios y te pones a obedecer la palabra de Dios, la misma práctica de la obediencia, la misma sujeción a la palabra, la misma obra que tú haces a la palabra, te va a dar a ti el conocimiento de saber si lo que estás haciendo es correcto, si lo que sabes en tu corazón es correcto y es de Dios. No se trata de saber para hacer, se trata de hacer primero para luego conocer si lo que estoy haciendo es de Dios, es correcto. La misma palabra, el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros, va a ir corrigiendo nuestros pasos, no mientras estamos sentados en un sillón, no mientras estamos sentados en la cama, no mientras estamos sin hacer nada. El Espíritu de Dios nos va a confirmar si lo que creemos es verdadero, si es de Dios, siempre y cuando tú y yo estemos en el camino de la obediencia. Cuando estamos obedeciendo, cuando estamos haciendo su voluntad, el mismo Espíritu va a confirmar que lo que estamos haciendo está de acuerdo a lo que ya hemos sabido, a lo que ya hemos escuchado. O, en su defecto, si lo que estamos haciendo no se ajusta a la voluntad de Dios, en la misma práctica el Espíritu Santo nos va a ir corrigiendo para perfeccionar nuestro caminar. Pero la clave es obedecer. La clave es desear hacer la voluntad del Señor. La clave no es querer aprender, aunque tenemos que aprender. La clave es querer hacer la obra, darle gloria al Señor de acuerdo a mi conducta, de acuerdo a lo que hago con mi tiempo, con mi dinero, con mis manos, con mis talentos. Cuando uno lo pone en la práctica, el Espíritu Santo confirma nuestro corazón si lo que estamos haciendo está de acuerdo a lo que sabemos, o si estamos equivocados en la práctica, en la obediencia, en nuestra hechura. El mismo Espíritu Santo nos va a ir corrigiendo y perfeccionando nuestro andar. De ahí, hermano, hermana, lo importante es de que tu corazón y mi corazón estén dispuestos no solamente a escuchar, sino que estemos dispuestos primeramente a obedecer, primeramente a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Es en la práctica, es en la obediencia cuando nosotros aprendemos la verdad del mensaje. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad, el que la está haciendo, entonces conocerá si la doctrina es de Dios. Pon atención en ello y pongamos en práctica todo el tiempo. No necesitamos estar en el templo. En el templo aprendemos y estudiamos, pero es afuera del templo cuando ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Cuando tienes contacto y relación con personas, compartes el mensaje, sirves, atiendes, te sacrificas, no buscas el aplauso, no buscas el reconocimiento, no buscas el éxito, no buscas ninguna conveniencia personal, sino solamente hacer la voluntad de Dios el Padre. Y esta es la segunda clave, dice versículo 18, dice el Señor Jesucristo: el que habla por su propia cuenta, es decir, el que no tiene un mensaje de Dios, el que no tiene un mensaje verdadero, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La primera clave es obedecer. La primera clave es poner en práctica lo que sabemos. No guardarlo en la mente, no guardarlo en el corazón solamente, sino ponerlo en la práctica, como dice Santiago, el siervo del Señor. Él decía, no seamos no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Yo quisiera preguntarte, hermano, si tú te calificas a ti mismo como una persona que hace la voluntad, que busca hacer la voluntad, aunque sea inconveniente, aunque sea incómodo. El Señor Jesucristo dice en esta misma parte del capítulo 7 de Juan, dice,
Eh, versículo 7, el mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí sí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él, del mundo, de que sus obras son malas. El Señor tenía que ser rechazado por el mundo por una sola razón. Su mensaje, su palabra, confronta el pecado de la gente y eso incomoda a la gente. Un pastor, un predicador, una iglesia o un ministerio que viene de Dios va a confrontar el pecado de las personas. Y entonces ese ministerio o esa iglesia o ese pastor no cae bien, no es agradable a la gente lo aborrece, porque no se acomoda a las intenciones o a las preferencias o a las comodidades o a las conveniencias de la gente. Entonces la gente prefiere rechazar semejante pastor, semejante ministerio, semejante palabra. Así lo hacía el Señor. Y el Señor le decía a sus hermanos, a usted, al mundo los puede aborrecer porque ustedes ni siquiera creen en mí. Pero a mí se me va a aborrecer porque yo los confronto con su pecado. ¿Cómo saber que un ministerio es de Dios? Porque su mensaje, el centro de su mensaje es confrontar el pecado, confrontar al mundo y exigirle que se arrepienta, exigirle que se humille, exigirle que no busque su comodidad, ni su prosperidad, ni su salud, ni su propio bien, sino que busque la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, la mayoría del tiempo es incómoda a nuestra carne, porque se trata de humillarse, se trata de sacrificarse, se trata de dar, se trata de amar al que nos aborrece, se trata de ponerle otra mejilla, se trata de llevar una milla extra, se trata de negarse a sí mismo, se trata de tomar la cruz, se trata de que otro tenga el bienestar primero antes que yo. ¿Cómo saber que un mensaje es de Dios? Cuando se busca hacer la voluntad de Dios y no se busca agradar a las personas. No quiere decir, hermanos, que todas las personas o ministerios o pastores que tengan fama, no significa que no sean de Dios. Solamente escucha el mensaje y pon atención y pon a prueba lo que el Señor Jesucristo dice. Cuando el mensaje busca la gloria de Dios, cuando el mensajero o el pastor, el ministerio, la iglesia busca sujetarse al tiempo de Dios, a su voluntad, y cuando no busca sentirse halagado, ni aplaudido, ni reconocido, entonces podrás estar tranquilo de que el mensaje es de Dios. Busca la palabra, busca su mensaje, busca la verdad y obedece. Es la primera clave. Obedece. Nosotros necesitamos practicar. Por eso dijo el Señor Jesucristo que la voluntad del Señor es que llevemos mucho fruto, fruto abundante, fruto que le dé gloria al Señor. Y ese fruto significa compartir con otros el Evangelio y en lo particular tener una vida de limpieza, de santidad, de obediencia, de servicio, de humildad, de sacrificio, de negación personal. Hasta aquí el mensaje de este día. Quisiera que tú en tu casa leyeras todo este capítulo 7 del Evangelio de San Juan y meditaras con los tuyos y platicaras y pusieras en práctica lo que hemos aprendido. Y lleva tu propia vida a analizar. Si lo que tú estás buscando es tu propio bien, tu propio aplauso, tu propia comodidad, tu propio satisfacción personal, hermano, date cuenta que ese no es buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios es ofrecerle a Él todas las cosas, aunque sea doloroso, aunque sea incómodo, aunque nos cueste comodidad o el aplauso o el rechazo de la gente. Porque aquel que quiere hacer la voluntad del Señor, obviamente alcanzará el repudio de este mundo. Así que meditemos este día acerca de la palabra que hemos estudiado y permite que el Señor dirija tus pasos a la obediencia y a la búsqueda de la voluntad del Señor. Acompáñame a orar para dar gracias al Señor. Padre, gracias en esta mañana, gracias en este día, porque tu Espíritu Santo nos toma de la mano y confronta, Señor, nuestro pecado. Nos humilla ante la majestad del Señor y nos corrige. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es nuestro excelente Maestro. No permitas que nuestra carnalidad busque en el aplauso de la gente, en nuestra propia comodidad, sino permite que tu Espíritu Santo haga comunión con nuestro espíritu para hacer, Señor, tu voluntad, cueste lo que cueste, y haya que hacer lo que haya que hacer, con tal de buscar tu gloria, buscar la obediencia. Permítenos actuar
obedecer, poner en práctica lo que hemos aprendido para que entonces venga una conciencia a nuestra mente de que lo que hemos aprendido es verdadero. Padre, gracias por la guía de tu Espíritu, gracias por tu palabra en este día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde, el Señor está con nosotros.